Muy bien, buenos días, estudiantes de Filosofía No Occidental. Mi nombre es Juan Sebastián Boyen Rodríguez. Yo soy el director del curso en Filosofía No Occidental para este periodo académico intermedio. Y bueno, la idea es hacerles una presentación introductoria al curso de Filosofía No Occidental. Esta presentación la he titulado Occidente y Medio Oriente en la confrontación, perspectivas filosóficas. Bien, aquí ustedes aprecian una infografía que les muestra de una manera iconográfica, una manera digamos, representativa, las figuras filosóficas más relevantes en el mundo occidental y en el mundo oriental, ¿no? Digamos que la filosofía no occidental parte de un presupuesto teórico, epistemológico, ético y político, y es que la filosofía no nace en los griegos, ¿no? Sino que hay que hablar de unas filosofías, ¿no? En plural, no de la filosofía, y que en esa pluralidad de filosofías, pues hay unas intersecciones, hay unas relaciones, unas diferencias, unas semejanzas, mm, unos momentos de encuentro, otros momentos de desencuentro. Y entonces, digamos que las relaciones entre la filosofía digamos más bien las filosofías, es una relación atravesada por la complejidad, por momentos históricos específicos, por geografías específicas, por experiencias culturales también muy particulares y por supuesto por otras cosas que no son filosóficas propiamente dichas, sino que tienen que ver más con la religión, la magia, el mito. Entonces, digamos que desde la perspectiva no occidental, eh, pues la filosofía adquiere unos matices muy diferentes, ¿no? Hemos creído que la filosofía nace en Occidente y que nace justamente como un contraste entre la razón y el mito. Y pues digamos que esta noción o este prejuicio, que ya es un prejuicio, posiblemente en una historia anterior no lo era, pero ahora ya lo es, en el sentido de que han habido más investigaciones que han demostrado que la filosofía no nace de los griegos, sino que es más, hasta los griegos también tomaron prestado cosas de las filosofías. Por ejemplo, se sabe que Platón, por ejemplo, toda su teoría de las ideas está soportada por las tradiciones órficas y religiosas venidas de Babilonia y de Egipto. Entonces, la teoría de las ideas no es una invención propiamente de Platón, sino que ella es el resultado de unos préstamos culturales, de unos encuentros también filosóficos entre Atenas y Egipto. Entonces recordemos que en estas épocas pues las culturas comerciaban entre sí, entonces en el comercio no solamente se intercambiaban productos, sino también se intercambiaban ideas. Entonces la filosofía también viaja en ese intercambio comercial. Y fruto de ese intercambio comercial es como se dan esos puntos de encuentro, esas semejanzas y esos préstamos. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo de que pues las filosofías son más proyectos interculturales, como se denomina actualmente en una propuesta de un filósofo cubano-alemán que se llama Raúl Fornet Betancourt, ¿no? Entonces, esta infografía les muestra que también hay filosofías árabes, que hay filosofías mesoamericanas, que hay filosofías en la tradición china, que tenemos también figuras muy interesantes como Siddhartha Gautama o Buda, ¿no? Tenemos figuras interesantes como los filósofos árabes Averroes, Abentofail, mm, y por supuesto, pues figuras carismáticas de orden profético y religioso como Jesucristo, o figuras también un poco más relacionadas con la formación eh, ciudadana o la práctica de la mayéutica en la antigüedad griega por Sócrates. Entonces ven ustedes en esta infografía pues como esa diversidad, que es no solamente una diversidad de ideas, sino también una diversidad de culturas, de símbolos y de creencias.
Bien, entonces, eh, para acercarnos un poco a esta perspectiva introductoria a la filosofía no occidental, pues hemos decidido tomar las referencias de un pensador, digamos, muy importante en los tiempos actuales, que es ni más ni menos que Enrique Dussel. Enrique Dussel, pues, falleció este año, el año pasado, Enrique Dussel. Entonces, nos, la filosofía de Dussel, particularmente su proyecto de la filosofía de la liberación, se nos ofrece como una introducción bastante interesante, particularmente su propuesta historiográfica y su propuesta, digamos, ética y política de fondo, para poder entender, digamos, esta filosofía en un sentido más pluralista, ¿no? Entonces, como ven ustedes en la infografía, también, digamos, un recurso iconográfico que empleamos para poder comunicar estas ideas introductorias a la filosofía no occidental, pues Enrique Dussel plantea unas categorías muy interesantes. Por ejemplo, la categoría de liberación y la categoría de la alteridad, ¿no? La propuesta de Dussel se ha conocido en el mundo como la filosofía de la liberación. Pero ¿por qué hablar de una filosofía de la liberación? Básicamente porque esta filosofía es fruto de una experiencia histórica que se vive en Latinoamérica, pero que también se replica en otras partes del mundo, particularmente en lo que en algún tiempo se dio a llamar como las colonias de ultramar. Entonces estamos hablando que esta propuesta se replica en lugares como África, Asia, el Medio Oriente. eh, Estos espacios que han sido desde la modernidad, o sea, estamos hablando desde que se fundó o se descubrió América en el año 1492, es decir, estamos hablando desde el siglo XV. Ahí hay un proyecto de modernidad. De hecho, Enrique Dussel sitúa la modernidad filosófica como un proyecto geopolítico de expansión imperial, donde las colonias europeas se insertan en una dinámica de colonización, de conquista y de dominación de una alteridad que nunca habían conocido. En el caso nuestro, en el contexto americano, pues esa alteridad es ni más ni menos que la alteridad indígena. Pero esa alteridad indígena también es integrada con otra alteridad, que es la alteridad de los pueblos negros, ¿no? Entonces, la alteridad indígena y la alteridad de los pueblos negros fueron trastocadas radicalmente por el proyecto expansionista moderno colonial que arranca con la conquista española en América, pero que se replica posteriormente con otras conquistas en África, en Asia, también por otras potencias como Alemania, Holanda, Francia, Bélgica. Entonces, de alguna manera, la filosofía de la liberación es una respuesta desde los contextos subalternos, en este caso, pues Latinoamérica, como lo plantea Enrique Dussel, que de alguna manera se levantan contra esa visión de una filosofía como un proyecto expansionista, como un proyecto de modernización, como un proyecto de desarrollo, de progreso, pero que en ese proyecto pues no hay un reconocimiento del otro en su diversidad, sino que al contrario, ese otro es un medio para unos fines eh, de alguna manera expansionistas, unos fines de explotación, de dominación cultural, y en ese sentido pues la voz indígena, la voz afro, la voz campesina, la voz estudiantil también como que queda, digamos, en el anonimato. Entonces el proyecto de la filosofía de la liberación afirma una primacía del otro, que en este caso sería pues el pobre, el excluido, el migrante, podríamos pensarlo hoy en día si consideramos toda esta persecución que se está dando a nivel eh, en Norteamérica y en Europa a los migrantes. Entonces, la filosofía de la liberación llega hasta allá. Digamos que es todo un proyecto histórico, ético, político, que busca afirmar el poder de lo popular, ¿no? Busca afirmar una filosofía de la esperanza, ¿no? Eh, y todo ello más allá, pues, del esquema colonial, moderno colonial, que nos trae de alguna manera los procesos expansionistas y los procesos de conquista que se agenciaron en Europa
mm, sobre el orbe, ¿no? Entonces, el siglo XXI, plantea Enrique Dussel, o sea, este siglo XXI, 2026, que nos asiste, es una nueva edad mundial donde la filosofía ya no puede proponerse en un sentido unívoco, sino que esta debe ser tenida en cuenta como una pluralidad y una universalidad. Esta es una de las tesis filosóficas que se identifica en el proyecto dusseliano de la filosofía de la liberación, especialmente en el texto de la nueva edad mundial de la historia de la filosofía de Enrique Dussel, año 2021. Digamos que estas construcciones teóricas que estamos proponiendo parten justamente de ese texto, La nueva edad mundial de la historia de la filosofía. Entonces él piensa que el siglo XXI es una oportunidad para repensarnos como pueblos latinoamericanos, como pueblos africanos, como pueblos asiáticos, que hemos experimentado de cierto modo dinámicas de exclusión, dinámicas de subalternidad, y que en respuesta a esas dinámicas de silenciamiento e invisibilización, pues es menester afirmar eh, la justicia social, la solidaridad, la libertad, la realidad del otro, ¿no? Y la primacía del otro. Eh, Máxima en el siglo XXI, que es un siglo, digamos, de reconocimiento también de las diversidades, de la interconexión. Gracias a la Internet, pues sabemos que podemos conversar con nuestro amigo que se encuentra en el Congo o con nuestra amiga que se encuentra en, en, en Asia, ¿no? En la India, por poner un caso. Entonces, vean ustedes que es esta época la que propicia un encuentro con el otro y una filosofía de la liberación, según la propuesta de Enrique Dussel. Aquí tenemos este libro que también los recomiendo mucho para los que quieran, digamos, introducirse en unas apuestas filosóficas desde el horizonte de la liberación a propósito de la filosofía no occidental, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues que tiene una gran actualidad y que también tiene una potencia crítica muy importante que valdría la pena resaltar. Entonces, como es natural y como hacemos en filosofía, pues nosotros nos proponemos una interrogante y es cómo superar una visión eurocéntrica o nordocéntrica de la filosofía occidental para abrirnos pasos hacia la comprensión de otras filosofías no occidentales. Digamos que esta pregunta se surge de un acercamiento a estas dos obras de Filosofía de la Liberación, antología editada por Acal, y también por este ensayo, La nueva era mundial de la historia de la filosofía del año 2021. Entonces, claramente, digamos que un acercamiento a la filosofía no occidental implica pensarnos cómo podemos acercarnos a esas otras filosofías superando los paradigmas eurocéntricos o nordocéntricos que de alguna manera han hecho cortina a todas las filosofías, digamos, amerindias, las filosofías de los pueblos negros, las filosofías terrígenas, las filosofías que no tienen como coordenadas el modelo de la racionalidad científico-técnica, sino que proponen modelos alternativos, como por ejemplo los relatos míticos, las historias de vida, las cosmovisiones aterrizadas a los territorios y a las necesidades de las comunidades. Entonces, digamos que hay un sentido mucho más antropológico, por decirlo de alguna manera, en estas filosofías no occidentales. Bueno, aquí tenemos también otro esquema que nos sitúa muy bien un poco en las coordenadas más sustantivas del proyecto de Dussel, particularmente en cuál sería entonces la propuesta para superar la modernidad filosófica, que como hemos dicho es una modernidad que crea subalternidad, que es eurocéntrica, que es nordocéntrica. Cuando hacemos referencia a lo eurocéntrico, queremos decir que Europa se convierte en el modelo del pensamiento occidental, que los autores eh, modernos o los autores europeos son el canon de todas las demás filosofías. Entonces decimos que autores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Kant, Hegel, se vuelven como los paradigmas de un nuevo pensar y pare de contar. Entonces digamos que de alguna manera la propuesta de superar la modernidad filosófica implica afirmar de que no
Ni Kant, ni Hegel, ni Platón, ni Aristóteles son los autores canónicos, sino que también hay otros autores que debemos conocer y que ese es un compromiso ético también darles luz y visibilizarlos, no mantenerlos, digamos, en el anonimato. Entonces, en ese sentido, eh, Enrique Husserl habla de que una propuesta muy interesante para superar la modernidad filosófica sería el diálogo de saberes, ¿no? ¿Qué es el diálogo de saberes? Pues es primero reconocer que la modernidad ha sido un proyecto hegemónico, ¿no? Que es eurocéntrico y capitalista. Cuando decimos es eurocéntrico, pues que sigue las coordenadas culturales de Europa. Entonces, por ejemplo, quienes conocen un poquito de historia de la conquista de América sabrán que quienes eran de alguna manera reconocidos como ciudadanos, eh, digamos, de primera, ¿no? Ustedes saben que en el ordenamiento social moderno hay una clasificación entre seres humanos, ¿no? Y hay unos seres humanos de primer orden y unos seres humanos de segundo orden. Entonces, entre la clasificación de los seres humanos que pertenecen al primer orden, se encuentran, por ejemplo, en los tiempos de la conquista española, los que demostraban hidalguía, mm, abolengo español, es decir, que tenían un apellido que era reconocido por la sociedad española y que tenía abolengo, que tenía tradición, que había cepa, ¿cierto? Es decir, que había un reconocimiento de un linaje, ¿sí? Eso es lo que llama Federico Nietzsche en la genealogía de la moral como el patos de la blancura. El patos de la blancura, pues, es un comportamiento propio de las sociedades que de alguna manera afirman su bien moral a partir de su raza. Es una de las tesis, por ejemplo, que uno encuentra en Federico Nietzsche en la genealogía de la moral. Digamos que el planteamiento nietzscheano se acerca un poco al planteamiento dusseliano en el sentido de que efectivamente la historia moderna filosófica ha sido una historia también del privilegio de ciertas comunidades de seres humanos. En el caso, volvemos al caso de la conquista española, pues eran los que podían demostrar hidalguía, abolengo, y además tenían una afiliación religiosa oficial, que era su filiación al cristianismo. Entonces los conquistadores españoles podían demostrar de alguna manera su valor a partir de la hidalguía y a partir de su filiación religiosa. Y eso los convertía en unos europeos, digamos, excelsos, unos europeos superiores. Y hay una humanidad de segundo orden, que es propiamente pues la humanidad indígena, la humanidad afrodescendiente, y esa humanidad sí no tenía abolengo y no tenía tampoco religión oficial. Entonces podían ser, digamos, condenados o tratados como subhumanos. ¿Sí? Aquí tendríamos que hacer un paréntesis, una acotación filosófica también, y es que en esta historia de esta modernidad colonial europea, y si tomamos el caso de América Latina y el proceso de la conquista, pues tenemos que hablar ni más ni menos también de la crítica que lanzaron unos sacerdotes que eran los monjes dominicos, básicamente en voz de personajes como Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, o Antón de Montesinos, quienes levantaron de alguna manera su voz en contra de esa visión hegemónica de la concepción europea y hispánica de la cultura que llegó a conquistar estas tierras, y ellos afirmaron una cosa que se llama el derecho de gentes, ¿no? Contra el derecho natural que tenía el hombre hispánico, blanco, religioso, de imponer su poder, digamos, su cultura, pues lo que se estaba omitiendo era pues el derecho de gentes, y el derecho de gentes pues es un derecho previo al derecho, digamos, moderno, colonial. Entonces, ahí hay una discusión jurídica y ética muy importante que agencian estos frailes dominicos y que de alguna manera fue una primera confrontación que se tuvo al interior del proceso de expansión colonial y de conquista. Pero bueno, el caso es que estas voces críticas siguieron ahí, digamos, latentes, pero el proceso de modernización continuó, eso no paró, ¿no? Y entonces el modelo eurocéntrico se fue acercando cada vez más al proyecto, digamos, capitalista. Por allá, más o menos, mm, si a nosotros nos conquistaron en el siglo XV, 400 años después se impone el modelo capitalista. Estamos hablando del siglo XIX, que eso pasa por todo el mundo.
pero en las colonias también se sintió, pues, por supuesto, con mayor fuerza, porque era un proyecto industrial expansionista moderno colonial. Entonces, eso genera unas consecuencias y es que cuando se une el modelo eurocéntrico con el capitalismo, pues se crea toda una sociedad ecocida. O sea, una sociedad ecocida quiere decir que eh, se, se proyecta las colonias de ultramar, como lo fue América, como un territorio de extracción de recursos naturales. En su momento fue el caucho, pero hoy en día es el petróleo o el agua, ¿no? Entonces, cuando la expansión moderna hegemónica une el patos de blancura europeo con la economía capitalista, pues crea un esperpento social que sería el ecocidio y por otro lado el genocidio, ¿no? Que fue también otra de las variables que, 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 que se desató durante el fenómeno histórico-social del siglo XIX en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron procesos también genocidas. Recordemos, por ejemplo, pues que la expansión nacionalsocialista de Alemania fue también una expansión bélica, una expansión de guerra y también una expansión genocida con el proyecto de exterminio del pueblo judío. Entonces, esa lógica todavía no ha cambiado, ¿sí? Vemos que también hay un genocidio en Gaza, entonces también hay como una repetición de ciertas constantes históricas donde la modernidad hegemónica no cesa, no termina, sino que continúa y se vuelve cada vez más sofisticada y más letal. Entonces, estas circunstancias producen la colonialidad del ser. La colonialidad del ser, pues una de las pretensiones del proyecto moderno hegemónico es que podemos entrar al dominio ontológico de las personas y dominarlas. O sea, no solamente basta con apropiarnos de sus territorios y sus recursos naturales y explotarlos, como ocurre en el ecocidio. No solamente es necesario aislar al enemigo y minimizarlo y acabarlo, destruirlo, ¿no? Como ocurre en un fenómeno histórico social como el genocidio, y por otro lado, pues lo que hace falta es pues dominar el ser, que sería un poco la colonialidad del ser. Hace parte como un poco el andamiaje teórico que constituye el ego cónquiro. El ego cónquiro es el yo conquisto, ¿no? Que es un planteamiento husserliano. Entonces el ego cónquiro es un ego que está, digamos, fundamentado también por una filosofía moderna donde, como bien sabemos, pues tiene su raigambre en el cartesianismo filosófico con el cogito ergo sum, pienso luego existe. Entonces el ego cónquiro está afirmado a partir de una epistemología moderna y de un proceso, digamos, de autoafirmación del sujeto moderno, que es un sujeto, digamos, ecocida y genocida. ¿Sí? Entonces es un poco la pretensión, pues, de esta crítica que propone Enrique Dussel de la modernidad hegemónica, que hay una caracterización del hombre europeo, y en esa caracterización del hombre europeo, pues lo que sobresale pues es el yo conquisto, que es el yo cogito, como sustrato epistemológico, y que tiene una pretensión política también de que no es simplemente una cuestión epistemológica, sino que eso tiene que ver también con una expansión cultural de unos esquemas, de unos valores, y que construyen una hegemonía, ¿no? Entendiendo por hegemonía un control ideológico, un control del todo, del territorio, de la cultura, del lenguaje, de las creencias y tal. Entonces, frente a esa caracterización de una modernidad hegemónica, pues Dussel propone un diálogo de saberes, ¿no? Y eso es a eso lo que llamamos una justicia epistémica, ¿sí? Una justicia epistémica. Entonces, la justicia epistémica se construye con base a un diálogo de saberes donde tiene lugar eh, unas nuevas variables filosóficas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con los derechos a la tierra, con la escucha mutua. También tiene que ver con un reconocimiento de otras filosofías, que era una cosa que no hacía la modernidad hegemónica. Entonces, reconocimiento que hay filosofías amerindias mesoamericanas, que hay filosofías amerindias incaicas,
que hay filosofías amerindias suramericanas, que hay filosofías en los pueblos negros, ¿no? Y que estas filosofías tienen unas tesis muy interesantes que habría que reivindicar, unas tesis que tienen que ver con unos cambios sustantivos en mi relación con el otro, en mi relación con la tierra, y que tienen un nombre, ¿no? Unas categorías también. No solamente, pues, hay categorías filosóficas europeas, por ejemplo, en la tradición griega se habla eh, del epimeleiaton. ¿Eso qué quiere decir en castellano? Pues el conócete a ti mismo, que tanto trabaja Michel Foucault en su filosofía. Entonces, aquí no hablamos del conócete a ti mismo. Antes de Sócrates se hablaba del buen vivir o el Ubuntu en las tradiciones africanas, ¿no? Entonces, estos son saberes eh, que hay que, eh, digamos, descolonizar, porque se han mantenido en la colonización, o sea, en el dominio de la invisibilización, del anonimato, del no reconocimiento. Entonces, esta es la hora de que hay que reivindicar las filosofías subalternas y de ponerlas a circular. ¿Para qué? Para que haya una apropiación más significativa de un pensamiento propio y donde domine no sea solo el modelo eurocéntrico, sino también sea un modelo de pluralidad y de diálogo, ¿no? Entonces, esa es un poco la apuesta por el diálogo de los saberes y de la justicia epistémica de la que nos habla el señor Enrique Dussel, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tendríamos que pasar de la liberación a la esperanza. Bien. Entonces, efectivamente, esta tesis de Enrique Dussel representa el paso definitivo del eurocentrismo hacia lo que él denomina la transmodernidad. Transmodernidad quiere decir ir más allá del proyecto moderno, que, como lo hemos visto, pues es un proyecto hegemónico, es un proyecto donde el sujeto se convierte en un sujeto conquistador, donde el otro es ninguneado, es maltratado, es usado como medio y no como fin en sí mismo. Entonces, esa transmodernidad implica superar eso, ¿no? Y pues para Dussel, la filosofía del siglo XXI no puede ser más una repetición de los cánones occidentales, sino que esta debe propender por un diálogo mundial entre las culturas exteriores que la modernidad intentó invisibilizar, ¿no? Entonces, Europa y Norteamérica se plantean como unos escenarios de dominación, eh, que es ecocida, que es genocida, y en ese sentido, pues hay que liberarnos de esa visión del ego conquisto, del yo conquisto, en búsqueda de un nuevo pueblo y de un nuevo corazón, ¿no? Entonces, la transmodernidad debe estar fundada en un diálogo. Esto de Enrique Dussel tiene mucha relación con un proyecto filosófico que es el de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, en diálogo con este otro autor de la teoría crítica, Karl Otto Appel, ¿no? Entonces, Enrique Dussel pues es un autor que dialoga mucho también con la filosofía europea. No es que él, digamos, desconozca los avances de la filosofía europea, sino que al contrario, su filosofía parte de un diálogo con ellos. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos presente para poder entender un poco cómo es eso del diálogo mundial. Entonces, si tenemos ideas de algunas nociones básicas de esa teoría de la acción comunicativa, rápidamente podemos recordar que pues, la propuesta de Jürgen Habermas está basada justamente en una reconstrucción de la razón después de la ruina que dejó la Segunda Guerra Mundial. Recordemos acá brevemente que la teoría crítica, los de la Escuela de Frankfurt, eh, son unos filósofos que se plantean la pregunta: ¿para qué poetas en tiempos de guerra? ¿O para qué filosofía en tiempos de genocidios, de Auschwitz, de holocaustos, ¿no? Entonces la motivación ética y política de estos autores de la Escuela de Frankfurt tiene que ver con la catástrofe que atraviesa Europa con la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo podemos olvidar, porque esa catástrofe lo que puso de presente fue como la ausencia o digamos, el fin del diálogo mundial, y lo que hubo más bien fue un exterminio mundial, que fue un proyecto fascista del nacionalsocialismo.
Entonces no podemos perder de vista estos referentes históricos porque hoy en día se están repitiendo. Encontramos que en Europa resurgen nuevamente las voces del fascismo a través de partidos políticos como Vox, o aquí en Latinoamérica surgen también voces, mm, digamos, traslapadas de neoliberalismo, traslapadas un poco de proyectos de modernización y es que aparente liberación, pero que en últimas lo que hacen es reproducir nuevamente el empobrecimiento de la gente y la culpabilización del extranjero como chivo expiatorio de todos los males que ocurren en un sistema económico neoliberal y que tienen que ver un poco con el empobrecimiento generalizado de la población, la pérdida de derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo digno. Entonces estamos, digamos, volviendo a un resurgimiento del fascismo que fue justamente el que criticó toda la escuela de Frankfurt. Entonces, es importante nuevamente reivindicar esta crítica, pero también en diálogo con la propuesta de Enrique Dussel, en el sentido de que hay que situarnos en un escenario de transmodernidad y no repetir un poco los males que trajo consigo una modernidad hegemónica, ecocida, genocida, que es lo que se oculta también en los nuevos discursos de aparente neoliberalismo, de aparente eh, liberación económica. Todo eso son pues mentiras y lo que ocultan definitivamente es nuevamente el empobrecimiento espiritual, material, nuevamente la persecución de los otros, en este caso de los migrantes como chivos expiatorios que se llevan toda la culpa de los males sociales. Entonces todas son lecturas, digamos, pervertidas que no permiten el diálogo mundial y que no permiten justamente el reconocimiento de la pluriversidad de saberes. Entonces, eh, la propuesta de UCE nos invita a considerar una ética de la liberación global bajo un reconocimiento de la alteridad, entonces, en este caso, un reconocimiento del otro en su diversidad, ¿no? Y entonces ese diálogo mundial que está inspirado, como les dije, en los autores de la teoría crítica, particularmente de Jürgen Habermas y su apuesta por una teoría de la acción comunicativa, que fue lo que en últimas terminó de derrumbar a la sociedad europea y mantenerla en un estado de guerra permanente, de crisis y de enfermedad, pues solamente en el diálogo de los saberes, pues podemos, o de la teoría de la acción comunicativa, podemos otra vez recuperar nuestra relación con el otro, nuestra recuperación con el mundo de la vida, con el conocimiento, con el valor que tienen los conocimientos como la filosofía, la sociología y la historia para reconfigurar tejido social y que de alguna manera fue el que destruyó el proceso hegemónico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ir más allá de la modernidad, pues hay que propender por una ética mundial basada en este diálogo de saberes y que se proponen erradicar la pobreza, superar el ecocidio y generar, digamos, plantearse la paz como una finalidad y como una dinámica de reconocimiento. Esto es muy importante el reconocimiento porque también tenemos un diálogo acá con Enrique Dussel y toda la teoría del reconocimiento que parte de Hegel, pero que también tiene su actualización en Paul Ricoeur. Entonces, en ese reconocimiento, pues claramente la filosofía del mundo árabe, la filosofía del mundo chino, la filosofía del mundo indio y la filosofía africana, pues se convierten en los nuevos pilares de un pensamiento dialógico, de un pensamiento en apertura, de un pensamiento, digamos, que supera todos los problemas que trajo consigo el fenómeno de la modernidad y la colonialidad. Entonces, según Dussel, este diálogo permitirá, entre otras variables, la simetría, que la simetría es propender por una relación equidistante entre las diversas partes que en sus relaciones integran un todo, el descubrimiento de nuevas culturas, un mutuo enriquecimiento filosófico, descubrir los derechos de la argumentación y la búsqueda de la verdad y superar el modelo eurocéntrico, ¿no? Entonces, ahora apreciemos cómo interpretar estos planteamientos filosóficos a partir de algunas escenas emblemáticas de ciertas películas que ponen sobre la palestra los antagonismos que se plantean entre los encuentros entre el mundo occidental y no occidental. En esta parte de la charla, pues me gustaría invitarlos a que hagamos apertura a una nueva mirada, pues, de este fenómeno de la modernidad colonial desde el cine, ¿no? Que yo considero que es un recurso muy valioso
para, de alguna manera, comprender toda la dinámica que nos está invitando a pensar Enrique Dussel y su proyecto de la filosofía de la liberación. Entonces, una película muy interesante que nos pone a pensar el ego cónquiro, ese que habla Enrique Dussel como el yo conquisto, como el sustrato antropológico y epistemológico del fenómeno histórico de la conquista, pues sería la película La Misión, del año 1986. Los invito a considerar la penúltima escena de esta película, y en ella se observa el desenlace que genera el debate entre el cardenal Altamirano y los colonos portugueses y los jesuitas sobre si los indígenas tienen alma o son animales. Y ilustra perfectamente la colonialidad del ser. Entonces, claramente estas eran las discusiones que habían en el siglo XV-XVI, cuando se descubre América, saber si los indígenas son o no son seres humanos, si tienen o tienen alma o son animales. Entonces, de esa justificación filosófica, pues dependía también el trato que había frente a esta nueva humanidad. Entonces, la colonialidad del ser acá tiene que ver un poco con una forma de nombrar al otro. Y en esa forma en cómo se nombra al otro a través de la palabra, o sea, si yo trato al otro como bárbaro o como animal, pues me voy a disponer a él como un animal y como un extraño que no tiene alma. Entonces lo puedo maltratar, lo puedo violentar, lo puedo exterminar. Y efectivamente, en la misión hay una escena muy eh, aterradora donde llegan unos conquistadores, si no estoy mal, son unos franceses que llegan a un asentamiento indígena donde se conviven unos jesuitas, y pues prácticamente hay todo un holocausto ahí, hay toda una masacre de seres humanos. Entonces ahí ustedes ven con un ejemplo hasta dónde puede llegar eso de la colonialidad del ser, que inclusive puede traspasar, digamos, inclusive la simple representación del otro como bárbaro o como inferior o como sin alma, para entrar directamente a la violencia y al exterminio de esa otra humanidad. Otro tema muy interesante, como el del ecocidio y la ontología de la Tierra, la podemos ver pues en la serie Avatar, que ya va por su tercera película. Entonces, en Avatar tenemos muchísimos ejemplos de cómo una modernidad ecocida, que en este caso está representada por un proyecto, digamos, interestelar de dominación de un planeta que apetece de unos recursos naturales importantes, y cómo en ese proceso de exterminio, pues se declara la guerra, por ejemplo, al árbol de las almas, ¿no? Que es una representación, digamos, pues de la cultura de los Naobi, como se llama la película, una cultura pues ancestral, una cultura que tiene unas conexiones íntimas con la tierra y el territorio, y que llega pues este emprendimiento interestelar y lo acaba y lo destruye. Y entonces ahí vemos cómo se manifiesta el ego cónquiro, ¿no? Como yo conquisto, cómo se justifica a partir de la ciencia y la tecnología la dominación de una cultura aparentemente premoderna, aparentemente destecnologizada, pero que no ha sido de alguna manera comprendida en su verdadera filosofía. Corrupción del otro, es decir, el otro representado como el pobre y el excluido. Acá hay una película muy actual que considero que es muy relevante también analizarla en este episodio, o en este análisis que estamos proponiendo a la filosofía no occidental. Es la película Parásitos, ¿no? Que es una película surcoreana, si no estoy mal, y que pues relata pues básicamente las dinámicas de las sociedades actuales, modernas, hipertecnologizadas, clasistas, ¿no? Como una familia pobre vive de una familia rica, ¿no? Y pues como hay toda una geografía de la exclusión, como hay toda una mentalidad del otro como menos humano, ¿no? Y como en esa desvalorización moral, ontológica, política, pues emerge una clase parasitaria, que sería propiamente esta familia que viven en un suburbio, pero que están tratando todo el tiempo de equipararse o de asumir los privilegios de una familia rica. Entonces, a pesar de ello, pues el otro sigue siendo una representación de bajeza, el otro sigue siendo una representación también de desprecio,
de odio y escapando un poco de esa representación que bien podría agrupar la categoría de pobre, pues se crea toda una práctica de deshumanización, toda una práctica de odio que es la que se muestra en Parásitos. Otra película muy interesante que nos permite a nosotros ver el encuentro regional y diálogos de saberes, y para no perder de vista a África, que es un horizonte absolutamente revelador en este tema de la filosofía no occidental, podemos proponer el análisis de la película Muladé, de Ousmane Sembene del año 2004. Entonces hay una escena de un enfrentamiento entre las mujeres que protegen el derecho de asilo ancestral y las autoridades que siguen seguir una tradición violenta. Entonces resulta que llega a la comunidad, llegan unos niños y unas mujeres que han sido violadas, que han sido enajenadas y que han sido desplazadas, y son las mujeres que asientan este territorio que las reciben, pero los hombres de esa comunidad, digamos, han practicado una tradición que es al migrante que llega, eh, eh, acabarlo. Entonces es muy interesante ver cómo las mujeres reclaman una cosa que en la tradición moderna se llama el derecho de asilo. El derecho de asilo es ni más ni menos que la capacidad que tiene un pueblo de recibir al vulnerable, al que ha sido víctima de un proceso de violencia, de persecución, y lo reciben en función de darle pues hospitalidad, darle solidaridad y pues de alguna manera practicar lo que se llama un derecho humanitario, ¿no? Entonces, esta película muestra esa escena muy interesante, cómo las mujeres se enfrentan contra ese poder patriarcal que está en la comunidad, pero que se ve imposibilitado que, gracias a las mujeres que defienden a los que han llegado en una situación de vulnerabilidad, en una situación de abandono y de despojo. Otra película muy interesante, ahora nos situamos en el contexto también latinoamericano, volvemos a Latinoamérica, para poder entender este tema de la colonialidad del saber y la no ética, ¿no? Entonces, aquí la película es también La lluvia. Hacerles una sinopsis de la película, pues también La lluvia trata, es la historia de un proyecto, de un emprendimiento cinematográfico, así como en su momento fue el emprendimiento de la conquista por allá en el siglo XVI, pero desde si lo aterrizamos al siglo XXI, los emprendimientos que agencian los territorios europeos o los territorios latinoamericanos son mucho más tecnológicos y estéticos y más refinados, pero esta vez nos muestran cómo un grupo de cineastas españoles llegan a Bolivia y quieren hacer una película sobre la conquista de los indios en América. Entonces, lo que oculta, digamos, toda esa parafernalia cinematográfica, donde se contratan a personas bolivianas y se les pone una ropaje indígena y todo el cuento, es que hay unas dinámicas que están viviendo los indígenas y es el tema del agua, ¿no? El tema del agua. Entonces, mientras que la película está narrando un poco el proceso de conquista de los españoles en tierras americanas, lo que están viviendo los indígenas que residen en Bolivia es un desabastecimiento del recurso hídrico y una experiencia muy dolorosa de despojo de territorios y de recursos naturales. Entonces me parece muy interesante esta película desde el tema de la colonialidad del saber, porque de alguna manera la colonialidad del saber es una construcción imaginaria, ¿no? Que representa al otro dentro de un performance estético, pero que en realidad no logra entender su drama humano y su pérdida. Entonces, es muy interesante entender ahí también, inclusive resituar relatos literarios y trágicos de la tradición europea, como por ejemplo el caso de Antígona, ¿no? Si ustedes conocen Antígona, pues sabrán que es la historia de la hija de Edipo, una de las hijas de Edipo. Edipo tuvo cuatro hijos, y Antígona narra un poco la tragedia de una de estas hijas de Edipo que entra en confrontación con el rey, pues, con un terrateniente que es Creonte, alrededor de la sepultura de uno de los hermanos de Antígona que cae en batalla, en una batalla entre Polinices, que es uno de los hermanos de Antígona, y bueno, el otro que se me olvida.
Entonces, si tuviésemos que situar también en la película también la lluvia, el relato de Antígona, también podríamos inclusive pensar ese performance estético que trata de pensar al otro dentro de una proyección cinematográfica, pero que oculta su verdadera agonía y su sentimiento pues de despojo y de injusticia. Esas serían un poco los relatos cinematográficos que quisiera proponerles en esta charla para dinamizar un poco los planteamientos de esta webconferencia. Eh, Espero que haya sido de utilidad y también deseo que puedan ver la grabación para que ustedes puedan actualizarse en estos temas del curso de Filosofía no Occidental. No siendo más, me despido y muchas gracias por la escucha. Hasta luego.